Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Corintios capítulo 14. Tema 1. La superioridad de la profecía para edificar a la iglesia. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor. Pablo conecta el capítulo anterior con una exhortación directa: el amor debe ser el motor. En Efesios 5:12 ordena: andad en amor, como también Cristo nos amó. Los dones son herramientas, pero el amor es el camino. El verbo seguid implica acción continua y deliberada. No basta con admirar el amor, hay que perseguirlo activamente. Todo lo que hacemos debe ser guiado por el amor de Cristo. Y procurad los dones espirituales. El deseo de tener dones espirituales no es carnal si está motivado por el servicio. En 1 de Corintios 12:31 ya dijo: procurad, pues, los dones mejores. Los dones son necesarios para la edificación del cuerpo, por eso deben buscarse con humildad. Procurar es orar, disponerse y estudiar para ejercer bien lo recibido. El Espíritu los da, pero la disposición humana también importa. Se busca para servir, no para lucirse. Pero sobre todo que profeticéis. Entre todos los dones, Pablo destaca la profecía por su valor edificante. En 1 de Corintios 14:5 dirá: mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. La profecía no es solo predecir el futuro, sino hablar palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Es un don que bendice directamente a la iglesia. El amor busca lo útil, y la profecía es útil para todos. Por eso debe ser anhelado. 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pablo explica que las lenguas, sin interpretación, son incomprensibles para los oyentes. En Hechos 2:11 se entendieron porque fueron en idiomas humanos. Aquí, el mensaje no se dirige al pueblo, sino a Dios. Es una oración o alabanza espiritual. No debe usarse en público si no es interpretado. Aunque la comunión con Dios es real, no edifica al cuerpo. Por eso se regula su uso. Pues nadie le entiende. El don sin interpretación crea una barrera en lugar de una bendición. En Nehemías 8:8 los levitas leían y explicaban el sentido. Sin entendimiento, no hay edificación. La congregación queda fuera del mensaje. Pablo no está menospreciando el don, sino ubicándolo en su lugar. No todos comprenden lo que se dice. Dios lo entiende, pero el cuerpo necesita claridad. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque no se entienda, el contenido puede ser profundo y genuino. En Romanos 8:26 se dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El que habla en lenguas no inventa, el Espíritu habla a través de él. Sin embargo, ese misterio queda oculto para los oyentes. El valor privado es grande, pero en público requiere interpretación. El misterio debe volverse luz para edificar a los demás. 1 de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres. Aquí está el contraste con las lenguas: el profeta comunica un mensaje comprensible. En Hechos 15:32 se dice que Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La profecía es una palabra clara, inspirada por Dios, dirigida a la iglesia. No es misticismo, es comunicación. El enfoque está en los oyentes, no en quien habla. Habla para otros, no para sí mismo. Para edificación. La primera meta de la profecía es construir espiritualmente. En Efesios 4:12 los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar es fortalecer la fe, afirmar la doctrina, levantar al débil. La profecía aporta claridad, dirección y fundamento.
no busca impresionar, sino levantar. La palabra edificante edifica la casa de Dios. Sin edificación, no es verdadera profecía. Exhortación y consolación. La profecía también corrige y consuela. En Hebreos 3:13 se dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortar es empujar hacia el bien, confrontar con amor. Consolar es sanar, alentar, levantar al caído. La profecía que viene de Dios nunca destruye sin restaurar. Redarguye sin humillar, consuela sin adormecer. El amor se expresa a través de estas palabras que transforman. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pablo reconoce que el hablar en lenguas, aunque incomprensible para otros, puede ser edificante en lo personal. En Judas 1:20 se exhorta, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este tipo de oración aviva el alma, fortalece el espíritu y estrecha la comunión con Dios. Sin embargo, su efecto es interno y limitado. La edificación personal no suple la necesidad comunitaria. Por eso, debe usarse con sabiduría. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El valor de la profecía está en que beneficia a toda la congregación. En 1 de Corintios 14:12 se dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hablar con claridad, dirección y verdad levanta la fe de todos. El profeta no habla por sí mismo, sino como vocero de Dios. El fruto es colectivo, no privado. La profecía verdadera da fuerza espiritual al cuerpo entero. Es un acto de amor al pueblo. 1 de Corintios 14:5. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo no desprecia el don de lenguas, sino que lo valora dentro de su lugar correcto. En Marcos 16:17 se incluye entre las señales, hablarán nuevas lenguas. Él desea que todos participen de la plenitud del Espíritu, incluyendo esta manifestación. Pero enfatiza que el deseo debe tener un propósito mayor. No es un símbolo de madurez, sino un canal de comunión personal. Su uso debe ser regulado con discernimiento. Pero más que profetizaseis. Aunque valora las lenguas, Pablo subraya la superioridad de la profecía en contexto congregacional. En 1 de Corintios 14:39 ordena, procurad profetizar. Esto no anula los otros dones, pero los ordena en función del amor y la edificación. La profecía alimenta, guía, corrige y consuela a todos. El enfoque está en bendecir al cuerpo, no en la experiencia individual. Lo útil para todos es preferible. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. El mayor aquí no habla de valor personal, sino de impacto ministerial. En Mateo 23:11 Jesús dijo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. La grandeza espiritual está en servir. La profecía comunica verdad directa. Las lenguas, sin interpretación, no benefician a los demás. Por eso, su uso en público es menor si no edifica. El amor prefiere lo que más edifica a la iglesia. A no ser que las interprete. La excepción que Pablo da es clara, si hay interpretación, las lenguas pueden tener el mismo valor que la profecía. En 1 de Corintios 14:13 se recomienda, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. La interpretación convierte lo misterioso en revelación. Permite que el cuerpo reciba dirección o exhortación clara. Así, las lenguas edifican como la profecía. El orden las hace útiles. Para que la iglesia reciba edificación. El objetivo final no es la manifestación, sino la edificación. En Efesios 4:12 se afirma que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no edifica, no debe hacerse públicamente. La iglesia no necesita exhibición, sino edificación. Todo lo que no fortalece, confunde.
La madurez espiritual se mide por cuánto se edifica a otros. La edificación es el termómetro del don bien usado. Tema 2. La necesidad de claridad y entendimiento en la adoración. Primera de Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas. Pablo se pone como ejemplo para explicar el principio. En 2 Corintios 11:6 confesó, aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Él reconoce que hablar en lenguas es legítimo, pero limitado. Si él, como apóstol, llegara a los corintios hablando solo en lenguas, no les serviría. La experiencia sin contenido no edifica. El énfasis debe estar en comunicar lo que bendice. ¿Qué os aprovechará? Todo lo que se hace en la iglesia debe tener un beneficio espiritual. En Filipenses 1:21 Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Aquí la pregunta es clave, ¿esto aporta algo útil? El amor pregunta, ¿sirve esto al cuerpo? Si no aprovecha, se descarta. El espíritu no hace cosas inútiles. La utilidad no es carnal, es espiritual. La iglesia necesita alimento, no espectáculo. Si no os hablare con revelación. Revelación es verdad comunicada por el Espíritu, de forma directa y clara. En Gálatas 1:12 Pablo dijo, no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. No se trata de novedad, sino de dirección precisa. La revelación da sentido al momento. Es palabra ajustada al tiempo. Hablar sin revelación es hablar sin dirección. Lo que edifica debe tener raíz divina. O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. La ciencia es conocimiento espiritual profundo, la profecía es exhortación inspirada, y la doctrina es enseñanza sólida. En 2 de Timoteo 3:16 se dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Estas son herramientas que alimentan al cuerpo. Hablar sin propósito no es ministerio. Pablo llama a edificar con contenido. El Espíritu se manifiesta con sabiduría. Primera de Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flaute o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flaute o con la cítara? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Pablo usa una ilustración musical para reforzar la necesidad de claridad. En Salmo 154 se ordena, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Aún los instrumentos sin vida deben producir sonidos comprensibles para tener sentido. Si incluso objetos deben ser claros, cuanto más los que comunican la palabra. El ruido sin orden no edifica, confunde. Lo espiritual no es desordenado. Como la flaute o la cítara. La flaute y la cítara eran instrumentos comunes en la cultura judía y grecorromana. En 1 Samuel 10:5 se menciona un grupo de profetas con salterio, pandero, flaute y arpa. Ambos instrumentos tenían funciones melódicas claras. Si cada instrumento tiene una voz definida, el mensaje debe ser igual. Esta comparación muestra que Dios valora el orden incluso en lo artístico. El espíritu no se manifiesta con caos. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flaute o con la cítara? Sin notas claras, la melodía no puede ser reconocida ni disfrutada. En Eclesiastés 3:11 se dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La belleza y el propósito requieren estructura. Pablo argumenta que sin claridad, incluso algo espiritual puede ser inútil. La distinción es esencial para la comprensión. El sonido sin forma pierde su intención. Así también el lenguaje sin sentido. Primera de Corintios 14:8. ¿Y si la trompeta diere sonido incierto, quién se preparará para la batalla? ¿Y si la trompeta diere sonido incierto? La trompeta era usada para dar señales claras en contextos militares o ceremoniales. En Números 10:9 se ordena, cuando saliereis a la guerra, tocaréis alarma con las trompetas.
Si el sonido no es claro, hay confusión y riesgo. Así también, si alguien habla sin ser comprendido, no moviliza a nadie. El mensaje de Dios debe tener claridad. Lo incierto paraliza, lo claro activa. La confusión no edifica. ¿Quién se preparará para la batalla? Si no se reconoce la señal, nadie responderá a tiempo ni con dirección. En Ezequiel 33:13 dice, si él viere venir la espada y tocare trompeta, y avisare al pueblo. La función de la voz espiritual es alertar y preparar. Un mensaje sin entendimiento no provoca acción. El pueblo necesita dirección concreta. La guerra espiritual requiere instrucciones precisas. El liderazgo debe sonar claro. Primera de Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Pablo aplica la ilustración musical al hablar en lenguas en público. En Nehemías 8:8 se dice, leían y explicaban el sentido y entendían la lectura. El propósito de hablar es comunicar. Si el mensaje no se entiende, se pierde el propósito del don. La comprensión es parte de la edificación. Un lenguaje que no comunica es solo sonido. Lo espiritual debe ser también comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Pregunta retórica que subraya la inutilidad de hablar sin que el oyente reciba el mensaje. En Mateo 13:23 Jesús elogió al que oye y entiende la palabra. Sin entendimiento no hay fruto. El Espíritu Santo desea ser comprendido, no solo sentido. El mensaje sin sentido no transforma. La claridad honra al oyente. Hablar sin ser entendido es como sembrar sobre piedra. Porque hablaréis al aire. Pablo resume con una imagen impactante, hablar sin ser entendido es como hablarle al viento. En Isaías 55:11 Dios dice, mi palabra no volverá vacía, porque Él se comunica con propósito. Aquí, sin interpretación, el mensaje se evapora. No penetra, no edifica, no guía. Es esfuerzo desperdiciado. El don debe tener dirección. Dios no desperdicia palabra, por tanto, nosotros tampoco debemos hacerlo. Primera de Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo. Pablo reconoce la enorme variedad de lenguas humanas como parte del diseño de Dios. En Génesis 11:7 se describe el origen de esta diversidad, confundamos allí su lengua. Cada idioma expresa cultura, pensamiento y alma. El lenguaje tiene propósito, comunicar, conectar, edificar. En la Iglesia, los dones deben funcionar con esa misma intención. La variedad no es obstáculo, sino riqueza si hay entendimiento. Y ninguno de ellos carece de significado. Toda lengua tiene valor porque transmite sentido. En Hechos 2:6 los oyentes decían, cada uno les oímos hablar en nuestra lengua. Pablo destaca que no hay lenguaje vacío. Si se habla, es para comunicar. Así, el don de lenguas debe tener contenido, no ser solo expresión emocional. Hablar por hablar no es espiritualidad. El mensaje debe ser claro, con propósito divino. El significado valida la lengua. Primera de Corintios 14:11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pero si yo ignoro el valor de las palabras. Pablo ilustra la desconexión que ocurre cuando alguien no entiende lo que se está diciendo. En Nehemías 8:12 el pueblo se gozó, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El entendimiento es clave para que haya comunión. Donde no hay claridad, hay aislamiento. El mensaje sin interpretación no solo deja de edificar, también desconecta. La ignorancia impide la edificación mutua. Seré como extranjero para el que habla. Sin comprensión, el que escucha queda fuera de la experiencia. En Efesios 2:19 se nos recuerda,
ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos. El lenguaje desconocido crea barreras, no comunión. La Iglesia debe eliminar todo lo que excluye. Lo espiritual debe ser accesible. El don que no incluye, divide. La lengua sin sentido crea distancias, no unidad. Dios busca unidad en el entendimiento. Y el que habla será como extranjero para mí. La falta de reciprocidad en la comunicación convierte a dos hermanos en extraños. En Hechos 2:8 el milagro fue que todos entendían, en la lengua en que hemos nacido. El propósito era unidad, no confusión. Pablo enfatiza que hablar sin ser comprendido es como ser de otro país, otra nación, otro pueblo. El amor busca cercanía, no extrañeza. El espíritu busca que haya entendimiento mutuo. Primera de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así también vosotros. Pablo aplica la enseñanza anterior directamente a los corintios y, por extensión, a toda la iglesia. En Romanos 15:14 dice que estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Él no les niega su deseo espiritual, pero lo redirige. Lo espiritual no debe ser desordenado. El conocimiento sin guía se convierte en orgullo. Esta exhortación busca alinear celo con sabiduría. Pues que anheláis dones espirituales. Pablo reconoce su fervor, lo cual no es negativo si está bien dirigido. En 1 de Corintios 12:31 ya les animó, procurad los dones mejores. El deseo de los dones no debe ser por fama, sino por edificación. Es correcto anhelar, pero con propósito santo. El deseo por lo espiritual debe venir de la devoción, no del ego. Lo importante no es solo tener el don, sino usarlo conforme al diseño de Dios. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El objetivo de buscar dones es claro, edificar a otros. En Efesios 4:16 se dice que el cuerpo recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro. La abundancia no está en el número de dones, sino en su impacto. Lo que no edifica, no glorifica. El don usado con amor bendice al cuerpo. Esa es la medida de la verdadera espiritualidad, cuanto otros crecen por lo que Dios hace a través de ti. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Por lo cual, el que habla en lengua extraña. Pablo da instrucciones específicas para quienes ejercen el don de lenguas. En 1 de Corintios 14:5 ya había dicho, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. El don de lenguas no es desechado, pero sí regulado. El creyente que habla en lenguas debe asumir responsabilidad sobre su don. No debe usarse sin conciencia del cuerpo. Lo espiritual debe ser ejercido con orden. Pida en oración poder interpretarla. La oración debe acompañar el ejercicio del don, buscando que el mensaje tenga edificación. En Mateo 7:7 se promete, pedid, y se os dará. Aquí no se trata de adivinar, sino de recibir de Dios la interpretación. El mismo que habla puede ser capacitado para interpretar. El propósito es claridad, no misterio. El Espíritu da dones completos. Lo que no se entiende, debe volverse comprensible por la gracia de Dios. Primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque si yo oro en lengua desconocida. Pablo habla de la oración personal en lenguas, sin interpretación. En Romanos 8:26 se dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta oración puede ser profunda y verdadera, aunque no comprensible. Es una expresión directa del Espíritu al Espíritu. Sin embargo, tiene un propósito íntimo, no público. Su uso no es inválido, pero sí limitado al ámbito correcto. Mi espíritu ora. Aunque el intelecto no entienda, el espíritu del creyente se comunica con Dios. En Juan 4:24 Jesús enseñó, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta comunión es real y valiosa.
El Espíritu Santo puede activar oración que el alma no formula. A veces el corazón ora más de lo que la mente expresa. El problema no es la oración, sino su impacto congregacional. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Pablo reconoce que en este tipo de oración, la mente no participa activamente. En Mateo 22:37 se nos ordena, amarás con toda tu mente. Aunque el espíritu se eleve, el intelecto no recibe instrucción. La oración debe involucrar todo el ser. Por eso, la edificación plena requiere entendimiento. En lo privado puede haber fruto interno, en lo público se requiere claridad. Dios desea oración con propósito completo. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu. Pablo no descarta la oración en lenguas, pero establece equilibrio. En Efesios 6:18 exhorta, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración espiritual es vital en la vida del creyente. No debe ser suprimida ni exaltada desmedidamente. Es una herramienta poderosa de comunión con Dios. El Espíritu inspira palabras que el alma no puede formular. Pero no debe ser lo único. Pero oraré también con el entendimiento. La oración debe incluir la razón, para que sea completa. En Colosenses 4:12 exhorta, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El entendimiento permite agradecer, interceder, pedir con propósito. Orar con el espíritu es sublime, pero con la mente es edificante. Ambas deben trabajar juntas. Una oración equilibrada une devoción con dirección. Dios no ignora la mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así como la oración, el canto debe expresar tanto emoción como verdad. En Salmos 47:7 se dice, cantad con inteligencia. La alabanza no debe ser solo entusiasmo, sino contenido. El canto espiritual que no se entiende no edifica a otros. Pero si incluye verdad, instruye y fortalece. Adorar con el espíritu es conexión, con la mente es edificación. El culto debe ser ferviente y comprensible. Primera de Corintios 14:16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Porque si bendices solo con el espíritu. Pablo se refiere a alabar o dar gracias a Dios en lenguas sin interpretación. En Salmo 103:1 se exhorta, bendice, alma mía, a Jehová. Aunque sea una expresión genuina, si no se entiende, se limita a lo individual. La adoración en público debe ser participativa. Lo que solo se disfruta interiormente no puede edificar a otros. Bendecir con el espíritu es bueno, pero no suficiente si no se acompaña de entendimiento. El que ocupa lugar de simple, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El simple es el creyente sin conocimiento del idioma o del significado del mensaje. En Deuteronomio 27:15 se manda, y todo el pueblo dirá amén. El amén expresa aprobación y acuerdo. Si no entiende lo que se dice, no puede responder con fe. El acuerdo en adoración requiere claridad. La participación congregacional se basa en la comprensión. El espíritu no excluye, une en un mismo espíritu y entendimiento. Pues no sabe lo que has dicho. La incomprensión anula la posibilidad de comunión. En Nehemías 8:8 los líderes explicaban la palabra, de modo que entendiesen la lectura. El entendimiento es el puente entre el mensaje y la respuesta. Si no se entiende, no se puede afirmar ni compartir. La adoración debe nutrir a todos, no solo al que la emite. Lo espiritual debe ser también comunicativo. La claridad honra a Dios y bendice al prójimo. Primera de Corintios 14:17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Porque tú, a la verdad, bien das gracias. Pablo concede que orar o bendecir en lenguas puede ser una verdadera expresión de gratitud.
En Salmo 104 se nos invita, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud personal es válida delante de Dios. No se trata de que la oración esté mal, sino que es incompleta en su efecto colectivo. Es una alabanza sincera pero individual. Dios la recibe, pero no edifica a los demás. Pero el otro no es edificado. La falta de interpretación impide que la iglesia sea fortalecida. En Romanos 15:2 se nos ordena, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La espiritualidad madura piensa en el bien común. No basta con tener comunión personal con Dios, debemos procurar la edificación mutua. El amor busca bendecir a todos. El verdadero propósito del don es levantar al cuerpo. Primera de Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Pablo afirma con gratitud que él mismo tiene experiencia amplia en este don. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. No está rechazando las lenguas, sino poniendo su uso en contexto. Él reconoce su valor personal. El don es legítimo y poderoso cuando se usa correctamente. Su testimonio confirma que no habla desde el prejuicio, sino desde la práctica. Más que todos vosotros. Esta expresión resalta que su enseñanza no proviene de la ignorancia del don, sino de su experiencia con él. En 2 Corintios 11:23 Pablo dice, en trabajos más abundante. Él no está menospreciando, sino enseñando a usar el don sabiamente. Su autoridad no es solo doctrinal, sino vivencial. Pablo ha hablado en lenguas más que todos, pero sabe que hay algo aún más importante, la edificación. Primera de Corintios 14:19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Pablo establece una prioridad clara entre contenido comprensible y experiencia privada. En Proverbios 10:19 se afirma, en las muchas palabras no falta pecado. Pocas palabras claras valen más que miles sin sentido. El mensaje comprensible tiene peso. Enseñar requiere entendimiento, no solo fervor. La iglesia necesita verdad, no solo emoción. El amor guía a hablar lo que edifica. Para enseñar también a otros. El objetivo de Pablo es comunicar algo que otros puedan comprender y aplicar. En 2 de Timoteo 2:12 instruye, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. La enseñanza es la base del crecimiento. La predicación debe ser clara, estructurada y útil. Enseñar conlleva responsabilidad. Si el oyente no entiende, el mensaje se pierde. El maestro piensa en el otro. ¿Qué 10,000 palabras en lengua desconocida? Pablo usa un número exagerado para resaltar el contraste. En Eclesiastés 5:12 dice, no te apresures a proferir palabra delante de Dios. Las muchas palabras sin entendimiento no logran su propósito. No se trata de cantidad, sino de claridad. La gloria de Dios no está en lo misterioso, sino en lo comprensible. El Espíritu Santo es ordenado, sabio y edificante. Lo que no se entiende, no transforma. Tema 3. Las lenguas y la profecía en relación con creyentes e incrédulos. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pablo llama a sus lectores a una mentalidad espiritual madura. En Efesios 4:14 advierte, para que ya no seamos niños flacuchents. Los niños en la fe pueden dejarse llevar por emociones, apariencias o experiencias. No todo lo sobrenatural es sano, y no todo lo emocional es correcto. Pensar como niños en este contexto es carecer de discernimiento. La iglesia no puede vivir de impulsos. Se necesita profundidad. Sino sed niños en la malicia. Aunque exige madurez en la mente, Pablo recomienda inocencia en el corazón.
En Mateo 18:3 Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no guardan rencor ni maquinan el mal. Esta pureza debe marcar la conducta del creyente. Ser como niños en la malicia es ser limpios de intenciones. La espiritualidad no da lugar a la manipulación ni al ego, pero maduros en el modo de pensar. Pablo concluye el versículo destacando que la madurez mental es imprescindible. En Romanos 12:12 nos manda, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una iglesia poderosa es una iglesia que piensa con claridad, guiada por la palabra. El entendimiento madura cuando se somete al Espíritu. No se trata solo de saber más, sino de razonar según la verdad. La fe piensa con sabiduría. Primera de Corintios 14:21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito. Pablo cita el Antiguo Testamento como autoridad profética sobre el tema. En Isaías 28:11 se encuentra este texto. Al usar la ley, se refiere a todo el cuerpo de escrituras del Antiguo Pacto. La revelación no es nueva, Dios ya había hablado sobre el uso de lenguas como juicio. La enseñanza apostólica está enraizada en la palabra. Ningún don está fuera del marco bíblico. La Escritura regula la experiencia. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Dios anunció que usaría lenguas extranjeras como señal para Israel. En Deuteronomio 28:49 se profetizó, traerá Jehová una nación cuya lengua no entiendas. Esto se cumplió parcialmente con los babilonios y también tiene cumplimiento espiritual. Las lenguas eran señal de juicio, no solo de bendición. El pueblo que rechazaba a Dios sería expuesto a un lenguaje que no comprendía. Es una advertencia profética. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. El propósito de las señales era provocar arrepentimiento, pero el pueblo endurecido no escuchó. En Jeremías 7:13 el Señor lamenta, os hablé y no oísteis. Pablo aplica esto a los incrédulos contemporáneos. Las lenguas, sin interpretación, no llevan a la fe. Son señal de juicio, no de edificación para ellos. La dureza del corazón no se rompe con maravillas, sino con la verdad recibida con fe. Primera de Corintios 14:22. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes. Pablo concluye que el propósito de las lenguas no es edificar al creyente, sino servir como señal. En Marcos 16:17 se dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sin embargo, en contexto congregacional, la lengua sin interpretación no tiene efecto sobre los que ya creen. No edifica, no instruye, no consuela. Es un mensaje incompleto para el cuerpo. Los creyentes necesitan palabra clara, no misterio. Sino a los incrédulos. A las personas no salvas, las lenguas pueden ser señal de lo sobrenatural, pero también de juicio. En Hechos 2:12 algunos se maravillaron, pero en el 2:13 otros se burlaron. La señal puede atraer o confundir según la disposición del corazón. No es el método principal de evangelismo. El poder está en el evangelio claro. Las señales apuntan, pero no reemplazan la predicación de la cruz. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía está diseñada para fortalecer a los que ya conocen al Señor. En Hechos 15:32 se dice que Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La profecía edifica al creyente en su caminar diario. Aporta dirección, reprensión, consuelo, visión. No es para entretener ni impresionar, sino para nutrir. Es palabra viva para un pueblo vivo. Su lugar está en la iglesia. Tema 4. Orden en el uso de los dones durante la reunión de la iglesia. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís,
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué hay, pues, hermanos? Pablo se dirige con tono pastoral, llamando a la reflexión sobre la práctica congregacional. En Romanos 12:1 dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en culto racional. No reprende, sino orienta con firmeza amorosa. El culto no es un espacio para la autoexpresión sin control. Hay que pensar en cómo se participa. El apóstol quiere orden sin apagar el fervor. La pregunta abre el camino a la corrección. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo describe la diversidad de contribuciones espirituales en la reunión. En Colosenses 3:16 se anima, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto revela una iglesia activa, participativa y con múltiples dones. Pero esa riqueza requiere dirección. El hecho de tener algo que aportar no justifica el desorden. El Espíritu no solo da dones, también regula su uso. Hágase todo para edificación. Este principio resume todo el capítulo. Lo espiritual debe construir. En Efesios 4:29 se exhorta, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. El criterio no es cuán impresionante es la manifestación, sino si fortalece a los demás. Si no edifica, no debe hacerse. Todo lo que ocurre en el culto debe dejar al cuerpo más fuerte, no confundido. Primera de Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si habla alguno en lengua extraña. Pablo no prohíbe el uso de lenguas, pero establece condiciones claras para su ejercicio público. En 1 Tesalonicenses 5:19 se advierte, no apaguéis al espíritu. El don sigue siendo válido, pero su uso debe ser regulado. No todo lo espontáneo es correcto. Hablar en lenguas puede bendecir, pero también confundir si no se ordena. El uso en el culto debe seguir una pauta espiritual. Sea esto por 2, o a lo más 3. El número limitado protege al cuerpo de la saturación o del caos. En 2 Corintios 13:1 Pablo dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Aquí también aplica el principio de equilibrio. No se trata de cantidad, sino de eficacia. 3 personas con interpretación son suficientes para bendecir. Más que eso puede distraer o desviar el enfoque. El espíritu no es desordenado. Y por turno, y uno interprete. El turno implica respeto, disciplina y dirección del espíritu. En Romanos 12:10 se ordena, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hablar al mismo tiempo genera confusión, no edificación. Además, debe haber interpretación clara y veraz. Sin interpretación, no debe ejercerse públicamente. Esto garantiza que el mensaje sea entendido y confirmado. La revelación sin comprensión no edifica. Primera de Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Y si no hay intérprete. Pablo anticipa el caso en que no haya quien traduzca el mensaje. En Proverbios 15:23 se afirma, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El mensaje a tiempo requiere también un oyente capacitado. Sin interpretación, la manifestación debe quedarse en lo íntimo. El Espíritu da discernimiento para reconocer cuándo hablar y cuándo guardar. Calla en la iglesia. No se refiere a reprimir el don, sino a no expresarlo en público sin edificación. En Eclesiastés 3:7 se dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. La iglesia no es lugar para ejercer dones sin orden. Callar en obediencia es también espiritual. No es negar el don, sino usarlo con sabiduría. El silencio puede ser una forma de reverencia. La obediencia honra al Espíritu. Y hable para sí mismo y para Dios. El don puede ser usado en lo personal, en comunión íntima con el Señor.
En Mateo 6:6 Jesús enseñó, ora a tu Padre que está en secreto. Las lenguas pueden enriquecer la vida devocional. No todo lo espiritual es para lo público. Lo que no edifica a otros, puede nutrir el alma. El culto tiene reglas distintas a la oración personal. Hay espacio para todos y se discierne el momento. Primera de Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. El mismo principio que aplicó al uso de lenguas se aplica ahora a la profecía. En 1 Tesalonicenses 5, 20, 21 se nos dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. No debe hablar una multitud, sino solo unos pocos, para que haya orden. El Espíritu puede usar a más, pero en turnos sabios y con límite. El desorden no es evidencia de unción, sino de inmadurez. La dirección debe ser guiada por el amor. Y los demás juzguen. La profecía debe ser evaluada a la luz de la doctrina y del testimonio del Espíritu. En 1 Juan 4:1 se dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La evaluación no es crítica carnal, sino discernimiento espiritual. No todo lo que suena inspirado es verdadero. El juicio lo hacen los creyentes maduros, no los emocionales. Toda palabra debe ser probada por la palabra. Primera de Corintios 14:30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado. Esto muestra que la profecía puede ser espontánea, no planificada. En Lucas 12:12 Jesús prometió, el Espíritu Santo os enseñará lo que debáis decir. Dios puede hablar a quien no estaba programado para participar. El Espíritu es libre, pero ordenado. No es monopolio de unos pocos. Todos pueden recibir palabra, si están dispuestos y preparados. Pero el ejercicio debe seguir el orden establecido. Calle el primero. Esto demuestra humildad y sujeción espiritual. En Proverbios 10:19 se enseña, el que refrena sus labios es prudente. Aun si alguien está hablando, debe dar lugar si otro recibe palabra. No hay competencia en el espíritu. El que calla honra al otro. La interrupción aquí no es desorden, sino sensibilidad. Hablar de más puede opacar lo que Dios quiere decir. El silencio puede ser obediencia activa. Primera de Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Esto subraya que todos los creyentes pueden ser usados por el Espíritu en profecía, pero no al mismo tiempo. En Números 11:29 Moisés expresó el deseo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Dios quiere usar a todos, pero con orden. El don no es exclusivo, es accesible. Hablar, uno por uno, evita el caos. La profecía debe ser distribuida, no acumulada. El Espíritu reparte y dirige. Para que todos aprendan. La profecía no solo consuela, también enseña. En Romanos 15:4 dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. La palabra profética puede revelar verdades profundas que instruyen. No es solo emocional, es formativa. La Iglesia necesita enseñanza viva, no solo información. Cada palabra debe dejar un aprendizaje. El Espíritu enseña por medio de vasos dispuestos. Y todos sean exhortados. La exhortación impulsa a la acción, al arrepentimiento, a la obediencia. En Hebreos 3:13 se manda, exhortaos los unos a los otros cada día. El mensaje profético no adormece, despierta. No entretiene, transforma. La exhortación empuja hacia el propósito de Dios. La Iglesia no necesita solo consuelo, sino también llamados claros. El Espíritu exhorta con firmeza, pero con amor. Primera de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas. Se refiere al control consciente que el profeta debe tener sobre sí mismo al hablar.
En Proverbios 25:28 se dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aunque el Espíritu Santo inspire, nunca anula la voluntad ni la razón. El profeta no entra en trance ni pierde el control. La inspiración divina no se impone a la fuerza. Dios honra la conciencia humana y el orden en su manifestación. Están sujetos a los profetas. Pablo enseña que quien profetiza debe ejercer dominio propio. En Gálatas 5:23 el dominio propio es fruto del Espíritu. Esto contradice toda idea de que la profecía viene con descontrol emocional o compulsión. El profeta puede esperar su turno, pausar o incluso callar. No está obligado a interrumpir ni a exaltarse. El verdadero poder está en la sujeción. Dios no inspira confusión, sino obediencia voluntaria. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es Dios de confusión. Pablo declara un principio fundamental: el carácter de Dios se opone al desorden espiritual. En Santiago 3:16 se advierte, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La confusión revela la carne, no el espíritu. Cuando todo es griterío, interrupciones y caos, Dios no está manifestándose. El orden glorifica a Dios. Donde hay desorden constante, hay falta de guía. Sino de paz. Dios obra en un ambiente donde reina la armonía, la unidad y la claridad. En Isaías 26:3 se promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz no significa pasividad, sino dirección segura. Es la atmósfera donde florecen los dones. La paz permite que el alma escuche, aprenda y se edifique. La presencia de Dios no produce alboroto, sino reverencia. Como en todas las iglesias de los santos. Pablo aclara que esta instrucción no es exclusiva para Corinto, sino universal. En 1 de Corintios 4:17 dijo que enseña en todas partes y en todas las iglesias. No hay normas locales para el caos. Todas las iglesias deben reflejar el mismo orden espiritual. La unidad doctrinal se manifiesta también en la práctica congregacional. Donde hay santos, debe haber orden. Lo santo no es excusa para lo confuso. Tema 5. Instrucciones finales sobre el orden congregacional y la autoridad apostólica. 1 de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pablo introduce una instrucción que ha generado debate, pero debe entenderse en su contexto. En 1 de Corintios 11:5 Pablo permite que las mujeres oren o profeticen, lo cual muestra que este callar no es absoluto. Aquí se refiere al desorden que algunas mujeres causaban al interrumpir, preguntar o dominar el culto. No es una prohibición del ministerio femenino, sino una llamada al orden congregacional. La cultura de Corinto influye en estas actitudes. El punto es el respeto al desarrollo del culto. Porque no les es permitido hablar. Esta frase refuerza la idea de no intervenir fuera de orden. En 1 de Timoteo 2:12 se habla de no permitir enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. El hablar al que se refiere aquí es disruptivo o autoritario. No niega el uso de los dones, sino el uso fuera del marco adecuado. La participación debe ser guiada por sumisión y discernimiento. La Iglesia no puede reflejar la confusión del mundo. El Espíritu Santo no contradice su propio orden. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La sujeción es un principio espiritual de orden, no una imposición cultural arbitraria. En Génesis 3:16 Dios estableció el liderazgo del varón en el hogar. Pablo lo aplica también al contexto del culto. La sumisión no es inferioridad, sino respeto a la estructura divina. Así como los profetas deben sujetarse entre sí, también las mujeres a la autoridad establecida. Este principio busca unidad, no control. 1 de Corintios 14:35.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y si quieren aprender algo. Esta frase sugiere que algunas mujeres interrumpían el culto con preguntas inapropiadas. En 1 de Timoteo 2:11 se ordena, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. El aprender es bueno, pero debe hacerse con respeto. El culto no es un lugar para diálogo desordenado. El anhelo de aprender debe canalizarse con orden. La enseñanza debe fluir sin interrupciones. Dios valora la enseñanza ordenada. Pregunten en casa a sus maridos. Pablo sugiere que el hogar es un contexto más apropiado para aclarar dudas personales. En Deuteronomio 6:7 se mandaba enseñar a tus hijos cuando estés en tu casa. La educación espiritual comienza en el hogar. El marido debe ser líder espiritual, dispuesto a enseñar. Esto fomenta la unidad familiar. No se prohíbe el preguntar, se orienta el momento. Aprender con discreción edifica más que interrumpir. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí el hablar implica hacerlo sin autorización o con irreverencia. En Tito 2:5 se exhorta a las mujeres a ser discretas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo busca preservar la imagen pública de la iglesia. El comportamiento decoroso refleja el orden divino. No se trata de silenciamiento, sino de decoro. Dios desea que todo se haga con reverencia y sabiduría. 1 de Corintios 14:36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Pablo usa una pregunta retórica para reprender la actitud de autosuficiencia de algunos corintios. En Romanos 3:2 declara que a los judíos les fueron confiadas las palabras de Dios. La iglesia de Corinto no era la fuente de revelación. No podían establecer normas fuera del cuerpo de Cristo universal. Su arrogancia espiritual los llevaba a despreciar las enseñanzas apostólicas. Pablo les recuerda que no son el estándar. ¿O solo a vosotros ha llegado? Esta segunda pregunta confronta la exclusividad que algunos creían tener. En Judas 1:13 nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La revelación no pertenece a un grupo, sino a toda la iglesia. Pablo les recuerda que no están por encima de los demás. La iglesia de Dios está conectada globalmente por una misma verdad. El Espíritu no contradice su palabra ni su orden. 1 de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual. Pablo se dirige a aquellos que presumen tener autoridad espiritual. En Gálatas 6:3 se advierte, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No basta con considerarse profeta o maduro, se requiere humildad. Muchos en Corinto usaban los dones como excusa para desobedecer. Pero los dones no sustituyen la sujeción. Ser espiritual se prueba por la obediencia, no por la experiencia. Reconozca que lo que os escribo. Pablo afirma que su enseñanza tiene autoridad apostólica. En 1 Tesalonicenses 2:13 se dice que recibieron la palabra de Dios como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Él no da opiniones, sino instrucción inspirada. Rechazar su enseñanza es rechazar a Dios. El verdadero profeta se sujeta a la palabra. El que no reconoce esto, se ha desviado. El Espíritu Santo no contradice las Escrituras. Son mandamientos del Señor. La doctrina apostólica no es opcional, es normativa. En Mateo 28:20 Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La obediencia a la instrucción de Pablo es obediencia a Cristo mismo. No se trata de costumbres culturales, sino de principios divinos. Rechazar estos mandamientos es rebelión espiritual. Los verdaderos espirituales obedecen la voz del Señor. 1 de Corintios 14:38. Mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora.
Pablo se refiere a quien rechaza voluntariamente su enseñanza. En Proverbios 1:7 se declara, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta ignorancia no es falta de conocimiento, sino una actitud deliberada de rechazo. Algunos en Corinto se negaban a aceptar corrección. Esta postura revela orgullo y terquedad. La verdadera espiritualidad no ignora la palabra. Rechazarla es apartarse del camino. Ignore. Es una expresión de juicio que indica que Dios dejará a esa persona en su necedad. En Oseas 4:6 se dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pablo no discute con el obstinado, lo entrega a las consecuencias de su decisión. El que se cierra al consejo queda fuera del propósito. La corrección se ofrece, pero no se impone. Ignorar la verdad es perder comunión con el Espíritu. Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Así que, hermanos, procurad profetizar. Pablo concluye exhortando a buscar lo que más edifica. En Primera de Corintios 14:1 ya había dicho, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía instruye, exhorta y consuela. No es un lujo, es una necesidad para la Iglesia. El que ama a la Iglesia busca los dones que la fortalecen. Profetizar no es mostrar poder, sino comunicar verdad. Es una manifestación de amor por el cuerpo. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo aclara que no está anulando el don de lenguas, solo regulándolo. En 1 Tesalonicenses 5:19 se exhorta, no apaguéis al Espíritu. El problema no es el don, sino el uso sin orden. Las lenguas tienen valor, especialmente en lo privado o cuando hay interpretación. No deben despreciarse ni exaltarse por encima de los demás dones. Lo importante es que todo se use para edificación. El equilibrio honra al Espíritu. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo. Esta instrucción abarca todas las manifestaciones espirituales dentro de la Iglesia. En Colosenses 3:17 se dice, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No hay espacio para el caos en el culto. Cada oración, enseñanza, canto o palabra profética debe tener dirección. Todo lo espiritual debe ser supervisado por el amor y la verdad. Nada debe hacerse impulsivamente. El culto no es descontrol, sino expresión ordenada del Espíritu. Decentemente y con orden. Estas dos palabras definen el ambiente correcto del culto cristiano. En Romanos 12:1 se exhorta a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. La decencia refleja reverencia, y el orden, respeto por la comunidad. Donde hay desorden, se apaga el testimonio. El Espíritu de Dios produce paz, no confusión. El orden no limita al Espíritu, lo revela. Dios habita donde reina su orden.